Definitivamente, muchas veces los familiares, ¿verdad? Creen que, como usted bien dijo, en esa audiencia inicial, pues se va a demostrar rápido incluso se va a reproducir la prueba y se va a dar un resultado favorable, cuando pues apenas el proceso va iniciando. Procesado, ¿verdad? Entonces, ese tiempo que podríamos tener en las Bartolinas con el procesado es bien importante porque nos da chance a que nosotros busquemos prueba de descargo para ver si el proceso termina, ya sea en la audiencia inicial, o nos pueda servir para que no existan suficientes elementos para que él quede detenido. Entonces, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en otro podcast, ¿verdad? Con una invitada muy especial, Claudia Lemus, ¿verdad? Una abogada especializada en derecho penal, quien además también pues nos va a compartir un libro relacionado a los procesos penales, para que ustedes estén también pendientes del mismo. Bienvenida, Claudia Lemus. ¿Qué tal? ¿Cómo están? mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Un placer. Gracias por aceptar también. Bueno, vamos a hablar del proceso penal, Claudia. También nuestra firma en parte se dedica a esta área y hemos visto cómo desde que se inicia en esta carrera, pues no hay como un manual, no hay como una guía, y sí es necesario, ¿verdad? Para conocer muchas veces del derecho penal, todo lo que tiene que ver con sus fases, todo lo que tiene que ver con cómo iniciar un proceso, qué salidas hay. Y es por eso que es importante que se tenga ese conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurrió a usted escribir este libro? ¿O cuáles fueron las razones por las cuales lo escribió? Bien, tengan todos muy buenos días. Las razones por las cuales se me ocurrió escribir un libro de derecho penal, primero es porque pues litigo mucho en esta área, y en segundo lugar es porque creo que necesitábamos una herramienta práctica donde se nos pudiera explicar en un lenguaje sencillo las diferentes etapas de un proceso penal, así como también diferentes definiciones que tal vez las podemos tener en el Código Penal, pero ya en la práctica pues puede variar un poco la forma de cómo ejecutar algunas acciones o de cómo podamos interpretar algún tipo de delito. Entonces, a partir de esa necesidad es que creí que era importante contar con un libro que nos sirviera de apoyo a todos los estudiantes que tal vez se quieran especializar en esta materia, o abogados que están iniciando a litigar en procesos penales. Antes de empezar, le decía que es como un puente, ¿verdad? Este libro de sinopsis del derecho penal, como un puente entre la teoría y lo que realmente ocurre en la práctica, porque los conocimientos que están acá son bastante prácticos y pues se necesitan realmente como para litigar en esa área. Háblenos un poco de usted, Claudia Lemus, dónde estudió, cómo se decidió también por el área penal, un poco de su vida, ¿verdad? Más o menos. Bien. Pues tengo 36 años, soy abogado perteneciente a la firma Oliva y Oliva. Me dediqué por el área penal, o más bien me incliné por el área penal porque pues considero que es un área bastante sensible, ¿verdad? Estudia una problemática social, la importancia también de empatizar con las personas que están siendo acusadas en un proceso y llevar a cabo su proceso con todo el profesionalismo que debe tener todo abogado, ¿verdad? Entonces, me llamó mucho la atención. Sabemos también que recientemente han habido muchas reformas que también son importantes, que estemos al día con ellas. Y pues, como les repito, es un área bastante sensible y es un área en la cual pues también el abogado pues no debe perder de lado la calidez humana, ¿verdad? Esa intención de querer ayudar, esas ganas de hacer el trabajo bien para darle el mejor resultado posible a la persona que está enfrentando un proceso penal, que también es un alivio para sus familiares, ya que hay efectos siempre colaterales, ¿verdad? La persona que está procesada no está sola, también hay personas que se dejan hijos, familia, todo un esquema que también se ve afectado por la persona que enfrenta ese proceso penal. Muy bien. ¿Podemos definir, según sus palabras, qué es el derecho penal? ¿Cómo lo entiende usted? Bien, el derecho penal primero lo voy a definir citando a Binder, que es un doctrinario muy conocido,
y lo establece que el derecho penal es el mecanismo que tienen los seres humanos para enjaularse unos con otros. Se dice de una forma un tanto cruda, pero si lo queremos ver de una forma más técnica, el derecho penal es la potestad que tiene el Estado para castigarnos o para enjuiciarnos en caso que nosotros lesionemos algún bien jurídico protegido. Muy bien. ¿Por qué es importante entender el proceso penal en El Salvador, por ejemplo? Es importante porque el proceso penal tiene 3 fases diferentes. Entonces, esas 3 fases se llevan diferentes acciones o hay diferentes cuestiones que nosotros podemos solicitar o realizar. Para un ejemplo, pues tenemos la audiencia inicial. Que en la audiencia inicial, en muchas ocasiones cuando se nos contrata piensan de que ahí va a terminar el proceso o que ese mismo día se puede llevar toda la prueba. Y la audiencia inicial, pues básicamente lo único que se discute son 2 cuestiones. Primero, si hay elementos suficientes para que pasemos a la siguiente etapa, que sería la etapa de investigación. Y segundo, a ver los 2 aspectos para decretar una medida cautelar, como sería la apariencia de buen derecho o el peligro de fuga. Entonces el juez solo mira 2 cosas. La primera es si existen los indicios para que se pueda pasar a la siguiente etapa y la segunda sería determinar si el procesado va a enfrentar el proceso en libertad o bajo una medida sustitutiva. ¿Qué derechos tiene el imputado en ese momento, licenciada Claudia, cuando ya está enfrentando un proceso penal y enfrenta una audiencia inicial? ¿Qué derechos tiene el imputado y qué papel juega la fiscalía y la policía, verdad, en ese momento? Entre los derechos más importantes que tiene el imputado en el Código Penal, pues existe un listado bastante largo, pero entre los más importantes primero y el más principal es derecho a una defensa de su preferencia, ¿verdad? En muchas ocasiones se le pone un defensor de oficio, pero pues a veces es más importante tener una defensa técnica de confianza del procesado. Segundo, no autoincriminarse, es decir, no se le puede presionar a que él declare en su contra o acepte los hechos cuando pues realmente no los ha cometido. Y el tercero que podríamos citar es el derecho a aportar pruebas, ¿verdad? Que es de los 3 más importantes que yo considero que sí se deben de respetar dentro del proceso penal. Y en cuanto al papel que juega la Fiscalía y la Policía, la Fiscalía tiene el monopolio de la investigación. O sea, realmente nosotros como abogados sí tenemos la labor de aportar prueba de descargo, pero principalmente la Fiscalía tiene un mandato en el Código Procesal Penal, específicamente creo que es el artículo 75, el cual establece que la Fiscalía tiene la obligación de aportar tanto la prueba de cargo como la prueba de descargo. Y la policía está, digamos, ligada a la Fiscalía porque es la Fiscalía quien le gira instrucciones o le gira, digamos, funcionales, se llaman, para que ellos vayan a investigar determinadas zonas, entrevistar, para poder ellos judicializar un caso. Recordemos que antes de que el proceso llegue al juzgado, hay una etapa administrativa en la cual la Fiscalía, con el apoyo de la policía, determina si realmente ha existido el delito para poder llevarlo a un juzgado, presentar el requerimiento. Así es importante tener todo ese conocimiento, licenciada, porque definitivamente muchas veces los familiares, ¿verdad?, creen que, como usted bien dijo, en esa audiencia inicial, pues se va a demostrar rápido, incluso se va a reproducir la prueba y se va a dar un resultado favorable, cuando pues apenas el proceso va iniciando. El objetivo de esa audiencia inicial, entonces, básicamente es ver si el proceso queda, digamos, en esa etapa o si continúa la siguiente etapa, ¿verdad? Sí. Y también el tema de la medida cautelar, que es lo más importante. Como abogados tenemos que luchar para que este procesado, en lugar que sea mandado a un centro penal, pues se le dé una medida sustitutiva, ¿verdad? Como sea ir a firmar cada 15 días, arresto domiciliario, restricción migratoria, entre otras. Así es. Bueno, usted mencionaba algo también, cómo hacer, digamos, cuando, me voy a retrotraer al inicio, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, a una persona la detienen. ¿Cómo se debe de sacar ese poder para los abogados, ¿verdad?, que están iniciando también esta área? ¿Qué tenían que hacer en un primer momento?
Sí, bien. Esta, digamos, es lo que platicamos anteriormente, que en la práctica pues no se nos dice en la universidad cómo nosotros vamos a hacer la gestión de este poder. Normalmente hay un kiosco en los centros judiciales en los cuales se puede obtener la información a dónde la persona se encuentra recluida en las Bartolinas cuando es detenido, ¿verdad? Así es. Una vez que tenemos esa información, nosotros elaboramos el escrito, que la información obviamente nos puede proporcionar uno de los familiares, que está a partir del artículo 90 del Código Procesal Penal, que dice que el poder no está sujeto a formalidades. Entonces, basta con que se den los datos del imputado, se pueda rellenar con esa información, y me voy con el escrito a las Bartolinas, donde se encuentra recluido, solicito permiso para poder ingresar y sacarle la firma. Actualmente no le están dejando ingresar al abogado, sino que es el custodio quien lleva el documento. Sin embargo, en delitos que no son tan graves, una vez que usted se va a mostrar parte a la fiscalía, le dan 5 minutos para que usted pueda hablar con el imputado. Entonces, esa es una información valiosa. ¿Por qué? Porque a veces los familiares no tienen información acerca de los motivos por los cuales lo han llevado detenido, si hay alguna prueba de descargo importante. Nadie conoce mejor la situación jurídica que el propio procesado, ¿verdad? Entonces, ese tiempo que podríamos tener en las Bartolinas con el procesado es bien importante, porque nos da chance a que nosotros busquemos prueba de descargo para ver si el proceso termina, ya sea en la audiencia inicial, o nos pueda servir para que no existan suficientes elementos para que él quede detenido, ¿verdad? Entonces, la forma es bastante simple. Se hace el escrito, se va a las Bartolinas y se solicita que se le saque el poder. Es importante el sello de la Bartolina. Eso ¿verdad? Le iba a decir, eso es la fe, ¿verdad? Son detalles que a veces se pueden obviar, omitir, y pues si no lleva el sello no nos va a servir, ¿verdad? Incluso si los tribunales no lo aceptan sin ese sello, ¿verdad? No solo no lo aceptan, pero más que todo es porque el sello que da las Bartolinas le sirven, por ejemplo, para ir a sacar una constancia de antecedentes penales. Con ese sello le da la validez para que usted lo pueda solicitar. Y recordémonos que si vamos a una audiencia inicial, pues sí es importante llevar una constancia de antecedentes penales para que se pueda establecer de que la persona no ha sido reincidente, no tenía ningún problema con la justicia con anterioridad. Entonces, yo sé que con el sello de la policía es más que suficiente para que en antecedentes penales le den... bueno, esa sí no me la sabía, ¿eh? Sí. Sí sabía, pero digámoslo así, con ya con una orden o con mostrarse parte y que ya el tribunal lo hace, pero sí es de manera más inmediata todavía, ¿verdad? Sí, lo que sucede y la importancia de este trámite previo es que, digamos, en la audiencia inicial incluso el procesado ahí nos puede nombrar, pero eso no es el deber ser, porque el deber ser del abogado o lo ideal es que lo contraten antes cuando él está detenido, porque así usted tiene tiempo para poder llevar prueba, ¿verdad? Entonces eso del poder es bien importante, porque le abre puertas en diferentes instituciones, en la Fiscalía, en la Dirección General de Centros Penales, y así usted lleva más elementos a la audiencia inicial. Es importante ese accionar rápido de los abogados, ¿verdad? De poder, o sea, incluso eso pasa también, ¿verdad? Aquí también pasa con nosotros que nos contratan hoy y lo acaban de detener, pero ya se puede ir a la policía ese mismo día y hablar con él, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y poder así también tener elementos, como usted dice, para una buena defensa y sobre todo también para las pruebas. Volvemos a la audiencia ya inicial. Después de esta audiencia inicial, pues, digamos, si el proceso tiene suficientes elementos, pasa a otra etapa. ¿Cuál es esa etapa? Sí. Es la etapa de investigación, la cual va a concluir con una audiencia preliminar. En esta etapa de investigación es donde se hace toda la solicitud de prueba que yo quiera aportar en el proceso, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos una inspección ocular, si queremos un reconocimiento en rueda de fotografía, si queremos un estudio social, si queremos un peritaje, toda esta prueba que puede ayudar a esclarecer según el tipo de delito que se investiga, obviamente, en esa etapa es la idónea para que nosotros lo solicitemos siempre a la Fiscalía, porque recordemos que quien tiene el monopolio de la investigación y quien tiene que realizar esta diligencia
es la fiscalía. Es la prueba que esté en nuestro poder y que nosotros la podamos aportar, pues la aportamos. Pero en lo que es relativo a digamos, prueba que sí tiene que ir vía institucional, como es un peritaje que se tiene necesariamente que mandar a hacer a medicina legal, ahí sí se tiene que solicitar al juez que la fiscalía haga este tipo de prueba, ¿verdad? Y por su parte, pues la fiscalía también tiene que recabar diferentes elementos que ella considere necesarios para poder incriminar. Y recordemos que hay un principio muy importante en el proceso penal que es la libertad probatoria. Eso nos habilita a que nosotros podamos utilizar diferentes medios de prueba que sirvan para llegar a la verdad material de los hechos, es decir, si realmente el ilícito sucedió o no. Muy bien. Dentro de este libro me llama bastante la atención y se los recomiendo también. Hablamos también de eso, ¿no? De esta fase de instrucción. Muchas veces puede ocurrir que el abogado no tenga conocimiento de esto y pues solo deja pasar el tiempo en esta fase, ¿verdad? No sabe que esta fase es especialmente para aportar toda la prueba que el defendido necesita, pero también es importante conocer que a través de la libertad probatoria, o sea, el abogado puede presentar algo que no está regulado ahí, pero que sí puede funcionar, ¿verdad? En esa libertad probatoria. Y sobre todo también, aquí hay un papel también de cuestionamiento, ¿verdad? Después de esta instrucción viene la audiencia preliminar. ¿Cuál es el objetivo de esta audiencia preliminar? El objetivo de la audiencia preliminar es determinar dos cosas: la utilidad y pertinencia de la prueba que aportó tanto la defensa como fiscalía. Sí. Se tiene un espacio en el cual la fiscalía aporta toda la prueba que recabó durante la etapa de instrucción, que normalmente son un periodo de 4 o 6 meses, máximo un año en delitos comunes. Y luego se tiene otro tiempo para el defensor particular en el cual él refuta o trata de, por decirlo así, de excluir la prueba que presenta la fiscalía, argumentando que tal vez no sea útil al caso o que se haya obtenido de una forma ilícita. Entonces, estos elementos son importantes porque nos ayudan de alguna manera a que en la etapa final vayan elementos de prueba que no vayan a perjudicar demasiado a nuestro procesado, ¿verdad? Entonces, en esta audiencia el abogado defensor tiene que estar bastante atento para poder descalificar la prueba que Fiscalía pues no haya podido sustentar y por el contrario, en el caso del abogado defensor, lo que tiene que hacer es tratar la manera de que toda la prueba que ofreció pase a la etapa de juicio. Pero también, como usted bien dijo, hay que tumbar, ¿verdad? La prueba que esté ilegal, que está, o sea, yo digo tumbar, pero realmente usted lo dijo, que hay que cuestionar, ¿verdad? La prueba que no se incorporó legalmente, ¿verdad? Hay teorías ahí, la teoría del árbol envenenado, ¿verdad? Que si se tomó mal, ¿verdad? La cadena de custodia, si se hizo mal la obtención de esa información, toda no sirve, ¿verdad? Para que el juez pueda tener el conocimiento, como usted dice, de la verdad material. Ahora, en esa audiencia preliminar pueden surgir también ciertas salidas alternas, ¿verdad? Como cuáles salidas alternas se pueden allí, digamos, proponer o ejecutar en esa fase. Bien, las salidas alternas que pueden darse es que si concluida la etapa de investigación se advierte, ¿verdad? Porque también la honestidad es muy importante de cliente-abogado, ¿verdad? Sí. Se advierte que realmente el ilícito sucedió, se puede solicitar un procedimiento abreviado, que esa sería una salida alterna en la cual, en lugar de irnos a la etapa de juicio, negociamos la pena con la fiscalía, se ofrece la reparación de civil, ¿verdad? Que también siempre se pide en estos procesos. Y pues de esa manera, al negociar la pena, si digamos el delito es de 15 años, lo podemos negociar que sean menos cantidad de años, ¿verdad? Entonces, se le explica eso al cliente, porque obviamente él tiene que estar de acuerdo. Y por parte de Fiscalía, pues no es una salida alterna, pero sino que es más bien un deber. Por ejemplo, si no hay suficientes elementos que puedan establecer de que realmente ocurrió el ilícito, la Fiscalía perfectamente, creo que está en el 351, puede pedir de procesal penal, puede pedir el sobreseimiento definitivo, el sobreseimiento provisional, ¿verdad? Que establece de que puede haber un periodo más de investigación porque todavía no existe claridad si sucedió o no el ilícito.
Entonces, todos estos panoramas se pueden dar en esa audiencia preliminar, ¿verdad? Pero de las salidas alternas, la más viable o la más, digamos, importante para el imputado sería el proceso abreviado, porque pues en ese momento él podría salir, ¿verdad? Con libertad en el caso de que la pena aplicara para una sustitución de la ejecución de la pena. Muy bien. Excelente. Eso de la ejecución de la pena, de alguna manera también para los que nos ven y son abogados, les puede tender a confundir, pero si nos puede dar una explicación de cómo funciona esa suspensión de la ejecución de la pena. Ok. Bien. Digamos que cuando usted hace la negociación con la Fiscalía y se pone una pena de 3 años, a la vez usted puede solicitarle al juez que se le imponga la pena de 3 años, pero que esta pena sea sustituida por trabajos de utilidad pública. Entonces, el objetivo de esta negociación, cuando las 3/4 partes le dan para que haya este beneficio, es que el imputado, digamos, no vaya a la cárcel, ¿verdad? Entonces, al nosotros hacer esta negociación con la Fiscalía y pactamos los 3 años, que sería el mínimo, le solicitamos a la vez al juez que ya se acordó con la Fiscalía que la ejecución de esta pena va a ser a través de trabajos de utilidad pública. No en la prisión. No en la prisión. Entonces eso ya lo sigue un juzgado de vigilancia penitenciaria. Y bueno, yo he tenido varios procesos en los que en realidad ha sido como la mejor decisión, porque hay delitos que son bien complejos, como por ejemplo el de agresiones sexuales, en los que las posibilidades que actualmente tiene el procesado de salir bien son muy, muy difíciles, sobre todo cuando han pasado 10 años del ilícito y la prueba que hay es muy escasa y solo es el dicho de la víctima, ¿verdad? Entonces ahí hay que considerar diferentes situaciones para ver lo más conveniente siempre para el procesado. Ajá, pero el abogado tiene que tener conocimiento de todo esto, ¿verdad, licenciada? Para que no vaya a cometer el error de, pudiendo sacar un mejor resultado, irse con un resultado no tan bueno para nuestro defendido, que implicaría prisión, ¿verdad? Por el tipo de delito que como es grave, pero con el procedimiento abreviado usted bien dijo que se le reduce la pena, ¿verdad? A las 2/3 partes, ¿verdad? O del mínimo o hasta el mínimo. Vaya, después de que pasamos a la audiencia preliminar, luego haya un análisis de si son suficientes las pruebas, Fiscalía no acepta ningún procedimiento abreviado, ¿qué continúa después? Ya entonces pasaríamos a la fase de juicio. En la fase de juicio ya existe un juez de sentencia designado que va a ver el caso, y en esta fase pues se va a inmediar la prueba, ¿verdad? Es decir, ahí se va a reproducir. Si hubieron peritajes, ahí se van a producir y ahí mismo se van a cuestionar, ¿verdad? Si hay testigos, ahí van a hacer las declaraciones de los testigos, donde se da el interrogatorio, el contrainterrogatorio. Entonces, muchas veces los clientes piensan que los testigos van a ir en la audiencia inicial o en la preliminar. Entonces, hay que explicarles de que los testigos son hasta la fase final, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo se ejerza la defensa y de cómo se reproduzca esa prueba, vamos a llegar a convencer al juez de que nuestro procesado es inocente, establecer una duda, ¿verdad?, respecto del ilícito que se le acusa, y vamos a obtener un resultado favorable. Igual, pues, Fiscalía va a hacer su parte, que es persistir en la acusación que le está haciendo al procesado y tratar de votar la prueba que tiene el abogado defensor. Excelente, ¿verdad? Un buen resumen de todo lo que implica. Creo que es bastante entendible que es una audiencia bien complicada porque se define, ¿verdad?, la libertad o la detención de la persona, o más bien la condena de la persona, y está mucho en juego, ¿verdad? Es importante que en este punto también sepan los abogados que no termina ahí, ¿verdad? Aunque hay una condena, existe otro paso más, ¿verdad? Existe todavía otra instancia. ¿Cuál es ese siguiente paso después de una condena? Vamos al escenario más terrible para el defendido. Imaginémonos que nos condenaron al procesado en la etapa ordinaria, ¿verdad?, que son hasta sentencia. Existe la etapa recursiva, ¿verdad? Entonces, en esta etapa nosotros podemos atacar la decisión del juez si consideramos que se ha hecho una incorrecta interpretación de la norma, han existido agravios, se ha violentado el debido proceso, se ha disminuido el derecho de defensa del procesado. Entonces,
analizamos todos los puntos o todos los errores que hubieron en la audiencia de sentencia o durante todo el proceso, preparamos nuestro recurso de apelación y ahí pues en algunas ocasiones, si es posible, se le da vuelta a esta resolución y ahí podemos obtener un mejor resultado, ¿verdad? Es como tener una segunda oportunidad, digamos, para poder dar un mejor resultado si en caso nos condenaron al procesado en primera instancia. Muy bien. ¿Eso implica cuántos recursos, licenciado? El recurso... solo son dos, ¿va? Es el recurso de apelación y luego está casación. Okay. Ajá, entonces, y de ahí está uno último, pero ese muy pocos lo utilizan, que es el de revisión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué será que no lo ocupan mucho ese? Porque es muy cerrada la ley ahí. Lo que pasa es que ahí conocen todos los magistrados, ¿verdad? Y también, si en casación, que es bastante... O sea, lo que pasa es que al plantearlo es bien técnico, entonces tiene que tener un conocimiento bastante amplio para que le sea aceptado el... ¿Cuál es el último recurso que me dice? La revisión de la sentencia. Ajá, entonces, y aparte son bien tardados, ¿verdad? Sí. Se puede poner una revisión. Yo tuve conocimiento de una y tiene 3 años esperando resolución, entonces... ¿Y quién resuelve la revisión? La corte, en pleno, los magistrados, todos los magistrados de la sala. Me imagino, quizás por eso es la... Sí, entonces es más tardado. Sí. Muy bien, vamos a desmitificar entonces el proceso penal. Estos temas son muy interesantes. Y usted me dice lo que interprete, ¿verdad? De manera rápida. ¿En la audiencia inicial ya se declara culpable a una persona, sí o no? No, eso es falso. En la audiencia inicial únicamente se establecen los indicios para pasar a la siguiente etapa y revisar la medida cautelar que se va a imponer al procesado. Excelente. Número 2, el juez siempre cree a la fiscalía y no a la defensa. Recordemos que el proceso penal tiene un principio al cual están sometidos los jueces, que es la independencia y la imparcialidad. Entonces, el deber ser del juez es analizar de forma objetiva la postura de defensor como de fiscalía. Muy bien. Eso es falso, ¿verdad? Falso. Excelente. ¿El imputado no puede hablar? Falso. El imputado tiene derecho a rendir una declaración indagatoria o derecho a la última palabra. Excelente. ¿Los abogados defensores nunca ganan? Falso. Habrán casos en los que sea más complejo obtener un gane, pero con la digamos, la estrategia debida, pues se puede llevar a un éxito en un proceso, ¿verdad? Pues es falso, porque sí. Es falso. ¿No se puede apelar una sentencia? ¿Y Claudia? Todas las sentencias son apelables. Muy bien. ¿El juicio siempre dura 2 años? No, no necesariamente. Dependerá de cómo está decongestionado el sistema judicial. Los procesos, digamos, también requiere que nosotros como abogados le demos cierto impulso, pero no duran, no le podría decir va a durar 1 año, va a durar 2 años, porque dependerá del tipo de delito que se está investigando. ¿Todos los delitos llevan cárcel? No, eso es falso. Si hay pruebas, ¿no hay defensa posible? No, siempre existe una forma de cómo usted puede estructurar su teoría del caso en la cual le pueda dar un resultado bueno al procesado. Todo es que usted logre establecer bien su teoría del caso y la logre plantear bien delante del juez. ¿La defensa no tiene derecho a testigos? Eso es falso. Todos tenemos igualdad probatoria en el proceso penal. Si eres inocente, ¿no necesitas abogado? Falso. Todas las personas necesitan una defensa técnica, ya sea por parte de la Procuraduría, si no se cuenta con los recursos, o un abogado de su confianza. Los jueces nunca se equivocan. Eso también es falso. Recordemos que pues somos seres humanos y podemos errar en algún momento y bueno, en la firma siempre decimos que incluso Jesucristo, ¿verdad? Fue crucificado y pues no era un ser de bondad, ¿verdad? Entonces puede existir equivocaciones. Muy bien. ¿Una absolución significa que el imputado es culpable pero que no se le logró probar? No, eso sería como pensar a la inversa el principio de inocencia, ¿verdad? Recordemos que al iniciar un proceso penal, el procesado es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero si, digamos, fue absuelto, quiere decir de que esta persona pues no cometió el delito. Muy bien. Los casos pequeños no pasan por todas las fases que hemos hablado. No siempre. Usted puede agarrar un
caso que tenga una prisión de 3, de 5, máximo 6 años y puede llegar hasta la etapa de juicio. Todo dependerá pues del juzgado donde está, de las pruebas que hay y de cómo se va volviendo complejo. Uh-huh. ¿En el juicio siempre se presenta la evidencia física? Sí, en la fase de juicio sí, ahí se presenta toda la prueba, ahí se produce, es como el lugar donde se va a ver toda la prueba que usted tenga, tanto fiscalía como defensa, ahí se va a ver. Y el último, ¿el imputado puede ganar contra el Estado? Sí, tiene posibilidades. Vaya, licenciada Claudia, consejos prácticos que usted puede darle, en primer lugar, a los abogados y a los estudiantes como que se quieren dedicar a esta área, para que ellos puedan hacerlo de la mejor manera posible. Bien, digamos como la recomendación que podría dar es que el derecho penal es un área, como lo dije al principio, bastante bonita, muy humana, y el consejo sería que se preparen, que siempre traten de si toman un caso penal, pues ser lo diligentemente posible, en el sentido que puedan solicitar producción de prueba, que hagan un buen trabajo, que sean totalmente honestos y transparentes con los clientes, darles asesoría personalizada, hablar con la verdad, que es bien importante, ¿verdad? No darle expectativas falsas si es un caso muy complejo, siempre estarlos informando del proceso. Y para los estudiantes, pues que esta es una profesión de abogado, es bastante generosa y todas las ramas del derecho son bastante buenas, pero el derecho penal en sí es una rama que nos acerca mucho con la comunidad y la problemática social. Muy bien. Vamos a regalar entonces, ¿cuántos libros? ¿Uno o dos? Libros. 2 libros. Vaya, para todos los que estuvieron ahí pendientes, deben de escribir el nombre del libro y el nombre del podcast Cultura Legal en este video en YouTube. Y van a obtener, se va a rifar estos 2 libros o se van a dar estos 2 libros, ¿verdad? Los vamos a seleccionar ahí a través de un sorteo, ¿verdad? De los que ya escriban asterisco, cultura legal y el nombre del libro, que se llama Sinopsis de Derecho Penal. Y se lo pueden ganar las personas que lo hagan. Así es que les invito a que participen. Muy bien, hemos estado en este podcast muy interesante y pues agradezco a Claudia por haber compartido con nosotros estos conocimientos y su libro también. Espero que le vaya muy bien, porque realmente es una herramienta muy necesaria para todos los abogados que inician, así como a los estudiantes, y que une la teoría con la práctica, que une ese conocimiento práctico que no le enseñan en las universidades y que va a ayudar a que ejerzan, litiguen en materia penal y lo hagan con éxito. Así es que muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Llegamos al final de este episodio de Cultura Legal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que el derecho está más cerca de lo que piensas y estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. No olvides suscribirte, compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima en Cultura Legal.